ante todo quiero agradecerte por permitirnos conocerte. Quiero decirte que esto es para Alerta Digital, para Neuquén, para Sergio Saracho y de ahí hacia el mundo. Nosotros elaboramos contenidos para nuestra Patagonia querida, Patagonia. Así que vos sabés muy bien que ahora se acerca el 2 de abril. ¿Qué te provoca esa fecha, Estela? Mira, creo que la sociedad tiene que recordarlo siempre, ¿no? Todo el año tiene que ser. Lo que pasa es que llegada la fecha hay un sentimiento un poco de introspección, ¿no? De analizar cada momento que vivimos como enfermeras profesionales, estando en Comodoro Rivadavia, atendiendo a los heridos. A medida que pasan los años, uno descubre ciertas cosas, uno descubre momentos y sentimientos que tuvimos allá y madurez. Y seguir reflexionando, seguir pensando que la guerra no sirve para nada, que hay que buscar la manera de dialogar, de concienciar, de buscar que todo se logre, porque las islas, ya sabemos, son argentinas, que se logre a través de la negociación, a través pacífica, del diálogo, a través... se puede discutir, se puede levantar la voz, pero no el arma. Las armas no son buenas para nada. Sin lugar a dudas. Estela, coméntanos un poquitito en qué parte operativa estuviste. Bueno, yo soy enfermera profesional, nací en Villa María, en la provincia de Córdoba, estudié allí y bueno, me ingresé a la Fuerza Aérea como enfermera profesional, hice un curso de instrucción militar. No tengo nada que ver con mi familia, no vengo de familia militar. Simplemente en ese momento pensé que era una forma de crecer económicamente y profesionalmente. Entiendo. Y venir a Buenos Aires, por supuesto, como buena provinciana, decir, wow, me trae las luces de Avenida Corrientes. Y por eso ingresé, hice mi curso de instrucción militar que duró 4 meses, donde conocí un poquito lo que es el ámbito militar, bastante machista, como ya sabemos, y luego me destinaron al Hospital Aeronáutico Central, que está acá en Pompeya, en el barrio de Pompeya, y allí estuve cumpliendo mi labor como enfermera en diferentes servicios, y terminé estando en terapia intensiva. Y en el año 80, eso fue en el 81, así que hacía poquito que estaba. En el 82, bueno, lo que todos sabemos. ¿Cómo fue ese llamado, esa convocatoria? Contanos un poquitito, ¿en qué situación te encontró a vos? ¿Cómo fue la reacción de la familia, de tu entorno? Mira, yo me comunicaba con mi familia, ellos estaban bien, o sea, estaban contentos que yo estuviese en este ámbito, que estuviese trabajando, o sea, estaba viviendo, alquilaba con una compañera un departamento, y cuando llegó esta noticia yo salía de mi servicio y me avisaron que me iba a la guerra. Sí, en ese momento no dije no quiero ir, al contrario, bueno, era una orden, por supuesto. Nunca se me ocurrió decir por qué yo, por qué a mí. Entiendo. No pensé en una guerra como algo tremendo, sino que iba a atender a los heridos. Yo iba a socorrer a los heridos. Y creo que eso fue lo que me hizo sentir a mí un orgullo y decir, bueno, voy a atender a los heridos de una guerra. No pensé en la magnitud de la guerra. Sí, no, es que aparte, chiquita, ¿qué edad tenías? Yo cumplí 27 años. Claro, o sea, algo nuevo, totalmente nuevo. Realmente me imagino cómo habrá sido para vos. Trato de ponerme, ¿no?, en contexto en esa situación y realmente creo que ni siquiera puedo lograrlo, ¿no? Pero ustedes estuvieron en Comodoro. Así es. Nosotros en los primeros días de abril, bueno, la orden era que nos teníamos que presentar con elementos o ropa no adecuada, lo mínimo e indispensable. Cuando decís no adecuada, te estás refiriendo
No, ¿A qué sería? no pensamos en el clima, pensamos... Claro, Patagonia. Claro, no pensamos en, más allá de eso, yo no recuerdo que nos hayan dicho lleven ropa de abrigo. Nos dieron la ropa de combate, que era la ropa de faquina, Hombres, todo grande, ¿no? Todo muy... no sé si grande, porque ya estábamos más o menos ubicadas, no tanto como para decir, cuando teníamos nuestro uniforme de, no sé cómo se llama, ya me olvidé, pero con el casquete, la pollera, el saco, porque teníamos un grado militar. Pero la ropa de faquina era la ropa común, o sea, la que usaba tanto el unisex. Entiendo, sí. Los borcegos eran diferentes, eran negros, con cierre, pero el resto era igual, la cartuchera, porque portábamos armas en ese momento, pero porque ese era el uniforme. Entiendo. Y subimos a un avión de madrugada, llegamos a Comodoro, en Comodoro nos quedamos ahí esperando el hospital, porque nosotras estuvimos con un hospital de campaña que había comprado Fuerza Aérea en el año 81 y que lo conocíamos perfectamente, cómo se armaba, se desarmaba, cómo estaba equipado. Así que yo creo que un poco fue eso, que por eso nos nombraron a nosotras, las primeras 5 enfermeras. Y bueno, y nos quedamos en Comodoro unos días esperando y después hubo una orden que no íbamos a Malvinas, sino que nos quedábamos en Comodoro, porque el suelo de Malvinas ya se sabía que era muy esponjoso y no iba a soportar el peso de este hospital. Por lo tanto, la decisión fue: ustedes se quedan en Comodoro Rivadavia. La función de ustedes era recibir a los heridos. Así es. Entonces, ahí estuvimos al principio preparando material para llevar a las islas. No íbamos nosotras, venía gente que ya estaba en las islas a buscar material quirúrgico, y medicamentos. Y bueno, así hasta que comenzó la guerra y la llegada de los ingleses y los primeros ataques. Estela, realmente se me eriza la piel con solo escuchar tu relato. Comienza la guerra, llegan los heridos. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue tu accionar? ¿Qué es lo que hiciste? Estabas viendo un herido de guerra, ¿no? ¿Con qué te encontraste? Siempre decimos, porque hablo de mis compañeras, que en total tuvimos 14, siempre decimos que estábamos preparadas, porque todas enfermeras profesionales, así que no podíamos sentir que no estábamos viendo nada extraño, estábamos viendo heridas. Pero en ese momento creo que, hablo personalmente, lo que me pasó a mí, por supuesto, no puedo hablar de mis compañeras. Yo en ese momento me sentí que ante los primeros heridos que llegaban, creo que fue como decir: esto es la guerra. Creo que ahí tomé conciencia de lo que es la guerra. Porque shock, ¿no? Antes pensaba, primero me fui orgullosa que iba a atender a los heridos con ese romanticismo que tenía en mi cabeza seguramente. Después, durante la incertidumbre, el miedo, porque creo que sí, sentí miedo, de la llegada de los ingleses, de la posibilidad de que atacaran el continente, de que iban a llegar esos barcos. Estábamos muy cerca del mar y sentía que iban a llegar en cualquier momento, que nos iban a atacar, que el miedo a la muerte. Y después cambió al llegar los heridos. Creo que uno se guarda todo ese miedo, se guarda el llanto y tiene que atenderlos. No podés quedarte paralizada, aunque el primer segundo creo que es de paralizarse, porque ver tantos heridos, no eran 2, 3, eran 30, 40 heridos, que los atendíamos en un hangar,
que llegaban en cualquier momento, preferentemente de madrugada. Fíjate vos, como uno dice, bueno, nosotros tenemos practicamos simulacros de guerra, no solo en ese momento, antes, en Comodoro, sino también en el Hospital Aeronáutico Central. Sonaba una alarma y salíamos corriendo al subsuelo y ahí practicábamos. No es lo mismo. No podés estar preparada física y mentalmente. Pero cuando llega el momento y decís, no puedo entender, eran, aparte, es decir, eran jóvenes y valientes. Y en ese momento creo que las 5 desesperadas corríamos porque se escuchaban gritos, porque habíamos en el hangar donde recibíamos a los heridos, estaban en el piso sobre esas camillas de lona, pero estaban en el piso, uno al lado del otro. Se habían colocado unos alambres de una punta a la otra para colgar los sueros. Yo recuerdo, porque me baso en mis recuerdos, que los médicos gritaban que los soldados o los heridos, no voy a hablar solo, no sé si eran soldados, no recuerdo los nombres porque a veces me preguntan si te acordás de alguno. No, yo recuerdo, decían, hablen con mi mamá, díganle que estoy bien. Fíjate vos, llevarle tranquilidad a la familia. Sí, y aparte, la figura maternal, ¿no? Ver a una mujer y encontrar en la mujer que te está curando las heridas, que le transmitas un mensaje a su mamá, ¿no? O sea, veían en ustedes, las enfermeras, una mamá. Tuvo un trabajo también psicológico de contención. Yo creo que sí, que fue el lugar donde estuvimos, era el correcto. No sé si hubiese sido lo mismo en las islas. Para mí, o sea, analizando ahora, por supuesto, te hablo a 42 años de la guerra, analizándolo, ese fue el lugar correcto, porque ¿qué soldado le iba a pedir a su superior o le iba a decir que le comunique a mi mamá, o quiero ir a abrazar a mi mamá? ¿Qué soldado iba a decirle eso a un superior? Que fueron obligados a ir, que fueron sin saber a dónde iban los soldados. Pero fueron tan valientes que te puedo asegurar que querían curarse rápido porque querían volver. ¡Qué fuerte! Y yo escribía en un anotador que mi hermana, antes de irme, mi hermana vivía acá en Buenos Aires, pero no recuerdo haberla visto en ese momento. Sí. Porque yo no me despedí de nadie, salvo algún llamado por teléfono que creo que le hice a mi hermano y mi hermano le transmitió a mi mamá. No recuerdo bien eso. A veces digo, sí, la llamé a mi mamá. Sé que fui a una unión telefónica que está sobre Avenida Corrientes y allí llamé, pero nunca, no me despedí personalmente, ¿no? Entiendo. Y presencialmente. Y en ese momento, cuando escribo en un anotador, que mi hermana me dijo, llévate algo para cuando te sientas sola, yo creo que siempre, a pesar de la compañía, a pesar de la hermandad que hubo entre nosotras, el compañerismo dentro de ese hospital, había momentos que sentíamos lo mismo, el desarraigo familiar, sin lugar a dudas, el miedo, la impotencia, la incertidumbre, todo eso lo vivimos también. Y entonces, en un momento en que escribo en mi diario que yo también extrañaba a mi mamá y que quería abrazarla, pero que al mismo tiempo no quería dejar a mis compañeras, y eso está escrito. Y yo, después que pasaron un montón de años, más de 30 años, que comienzo a leer ese diario porque nunca lo quise leer sola, en ese momento me di cuenta que los soldados también, los heridos también decían eso. Ellos querían abrazar a su mamá, querían comunicarse con su mamá como no podían que nosotras lo hiciéramos. Y
y también querían volver porque habían dejado a sus hermanos en la trinchera, a sus compañeros, a sus amigos. ¿Qué sentimiento? Es el sentimiento de hermandad que te hace... Te une, ¿no? Porque te ante une. tanto horror, tanta guerra, Sí. tanta desesperación, tanto grito, también hay un sentimiento que te termina entre ustedes, ¿no? Si hablas con ellos, ellos también dicen lo mismo. Ellos también te van a decir, en ese momento tenía mi compañero al lado que se estaba muriendo y no podía hacer nada. Wow, qué fuerte. El día de hoy siento que a nosotras, las mujeres, no sé si fue por ser mujeres, enfermeras, se desvalorizó, no se tuvo en cuenta, no tuvimos el reconocimiento que realmente nos merecíamos, ¿no? Posteriormente a la guerra, la posguerra, no solamente a nosotros, a los soldados también se los silenció, se los ocultó. Yo recuerdo ahora que decían, si vos lees, investigás, los loquitos de la guerra, sí. Les costaba, eso es lo que sentía la sociedad, porque no se contaba la historia completa, ¿no? Se contaba media historia. Y en ese combo, digamos, en ese silencio también fuimos nosotras silenciadas. Durante la guerra también, o sea, no podíamos hablar. ¿Por qué crees que se las quiso silenciar? Porque seguramente temían esto que estamos contando ahora, cómo recibíamos a los heridos, mostrar que lo que es el significado de la guerra, ¿no? O sea, llegaban mal alimentados. Yo creo que no hubo una preparación especial, sino que se largaron a decir, vamos a tomar las islas, es lo que pienso, ¿no? Yo siempre hablo por mí, sí. Vamos a tomar las islas y después, bueno, si vienen, que vengan y que nosotros lo esperamos y que nosotros le vamos a hacer frente, pero fueron ellos los que estaban allá, que estaban combatiendo y que ni se imaginaban, o sea, no fue preparado con estrategias de guerra. Con respecto al reencuentro, así no tuve. No recuerdo nombres, no recuerdo rostros, pasaron muchos años también. Sí. Las imágenes que tengo de los rostros son rostros de dolor. Y si lo llevo al arte, es como que no son gritos, son bocas con gritos de dolor. No recuerdo ojos y boca, pero de dolor, ¿no? No puedo recordar fisonomía de cada uno de ellos. Y yo recuerdo que hay soldados de Villa María que cuando se enteraron los padres, todavía estábamos en guerra, cuando yo fui a abrazar a mi mamá a fines de mayo, recuerdo que en mi casa, o en la casa de mis padres, un día, creo que debo haber estado 3 días porque era la licencia que te daban, porque aparentemente ellos pensaban que iba a durar muchísimo más la guerra, por eso se hicieron los recambios y porque a mí me dieron 3 días de licencia en ese momento. Así que yo tenía que estar con mi mamá y a los 3 días volver a mi trabajo, que eso hice. Y en esos días que estuve ahí, en mi casa, yo vivía en la casa lo cuento por primera vez, está la casa de mi hermano mayor y atrás la casa de mis padres, en el mismo terreno. Y ahora me acuerdo que golpearon las manos, yo vivo en calle de tierra, muy alejado del centro de la ciudad, sí. Y eran unos papás que me venían a preguntar si había visto a su hijo. Oh, qué fuerte. Cuando se enteraron, porque mi mamá, obviamente que en ese momento se lo desparramó por toda la ciudad que venía su hija
que estaba en la enfermera, que había estado en la guerra. Y cuando se enteraron vinieron a casa y me preguntaron, y yo me quedé. Antes no hablaba así como hablo ahora, que hablo, siempre digo, hablo hasta por los codos, cuento. Y en ese momento me quedé muda, ¿viste? Porque digo, ¿cómo hago? ¿Qué les digo? Cuando no podías recordar una imagen. Claro, no podía registrar una imagen, le pregunté por supuesto el nombre, el apellido, y lo primero que le dije yo, no tengo listas, pero sí, quédense tranquilos que está bien, va a volver, y volvió. Bueno, pero en ese momento sentís también impotencia. Sin lugar a dudas. Sentís impotencia cuando recibís a tantos heridos y querés atenderlos a todos juntos y querés que todos se calmen y querés nada, es impotencia, más allá del profesionalismo, de que pongas la mejor cara, de que te guardes el llanto y que le des la contención, más allá de que si le pusiste la venda bien o te la pusiste mal, si le pusiste, no le hiciste doler la inyección intramuscular, más allá de todo esto, yo creo que uno le tiene que dar es lo que necesitan, ¿no? Esa sensación de que te das la mano y le decís quédate tranquilo, que vas a salir, vas a estar bien y vas a volver. Para la Fuerza Aérea seguiremos siendo no reconocidas y el hecho de haber hecho un juicio, de haberlo ganado en el 2021, de tener de ser reconocidas como veteranas de guerra, no, para mí no pasa por un papel o por una medalla, pasa por eso, por sentirme. Yo me sentí, así como me sentía Florence Nightingale, creo que sentí que estaba cumpliendo una labor importante, creo que era mi lugar, estaba ahí para atender a los heridos y eso me llena de orgullo y siempre me sentí así igual. Que mamá también de todos. Claro, y sentir que después no se hablaba, no se contaba y no figurábamos en ninguna parte, creo que era necesario contarlo, era necesario que la sociedad sepa que hubo mujeres enfermeras en esta guerra y que trabajamos a la par de los varones, no atrás, no somos menos. Claro, tenemos los mismos derechos y vamos a seguir recorriendo. Así tiene que ser, porque uno cree que se sabe todo, nosotros ya ganamos, pero mis compañeras todavía no, mis compañeras están esperando a ser reconocidas, mis compañeras algunas no pueden hablar y yo lo que uno desea es eso, ¿no? Que estemos presentes en la historia y que no seamos no seamos desconocidas y silenciadas. Creo que el silencio no te lleva a ningún lado y recuperar la historia de nuestro país es tener identidad, ¿no? Un país sin identidad no existe. O sea, más allá de los fracasos, las derrotas, porque fue una derrota para los señores militares, pero fue una derrota para todos. Sin lugar a dudas, para los dos países. Sí. Estela, muy conmovedor tu relato. Te voy a agradecer en nombre de Alerta Digital, de Sergio Saracho. Gracias por transmitirnos tu experiencia. Realmente, como te dije antes, muy conmovedor. Así que bueno, te felicito y toda mi admiración. Muchísimas gracias, de verdad gracias, porque gracias a ustedes, a la prensa, que desde el primer momento nos permitieron contar, ¿no? Y a poquito fuimos avanzando, fuimos creciendo en nuestros recuerdos y siempre agradeciendo a ustedes que nos dieron la posibilidad de contarlo y de llevarlo a la luz. Así es, te agradezco muchísimo.